Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 22, correspondiente a este 10 de agosto de 2026. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica para toda la Argentina y el mundo a través de radiosonica.com.ar, a través de su plataforma de YouTube y desde ya a través de las plataformas de FUCA, sea en Instagram o sea a través de LinkedIn y demás, en donde todos los reels del programa se van compartiendo con la comunidad. Tarde bastante destemplada en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados la temperatura, 54% de la humedad, raro, más tranquilo obviamente que el jueves pasado el barrio del Congreso, se puede caminar, falta alguna bandera acá en el hotel enfrente a la radio, algún resabio de lo que ocurrió el jueves pasado está más que todo en la piel de los vecinos del barrio y lo que hubo en términos de gas lacrimógeno, corridas y demás, en un jueves bastante complejo. Mucho más tranquilo el barrio, pero también con esta discontinuidad entre quienes van de remera y quienes vamos de sobre todo y pullover caminando por la calle, que tiene que ver con este momento tan particular del invierno. Bueno, ¿cómo hacés para comunicarte con nosotros en la tarde de FUCA, en la tarde de FUCA Streaming? Bueno, muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y si no lo haces por email a info@fuca.org.ar o por el Instagram en @fundación_FUCA. Y hay otro WhatsApp también que es el 4047 5040, así que no hay excusas, hay muchos mecanismos para comunicarse con el programa en la tarde de Radio Sónica. Bueno, dos agradecimientos en el arranque a la Fundación Instituto Natura, que me invitó hace unos días, el viernes pasado, estuve vinculado a un desayuno presencial que se hizo sobre salud mamaria y ahí pudimos compartir un montón de información y de data con otras organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema salud, con empresas, con el mundo académico. Y bueno, y por otro lado, obviamente, habiendo ya pasado las 9 minutos de las 4 de la tarde, mandarle un abrazo y un saludo a todo el pueblo colombiano, porque mientras se está haciendo el programa, ya las víctimas fatales por el terremoto de esta mañana han superado las 80 personas. Así que bueno, desde ya, tanto Venezuela como Colombia viviendo en muy pocas semanas este fenómeno natural que obviamente impacta de una manera muy desagradable. Bueno, ahora sí, está todo listo, está el señor Gonzalo Cabral acá, está la productora ejecutiva Daniela Calegari, está todo el equipo para arrancar hasta las 5 FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, pasaron 10 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina y como les decía recién, se pueden contactar con nosotros en el 22 62 77 28 y si no por el email info@fuca.org.ar. Y hoy tenemos, como justamente
invitado del día al doctor Federico Weisberg. Federico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Guido, es un gusto estar acá. Siempre quise, cuando era chico fantaseaba con ser locutor, así que me pone contento estar en una radio. Muy bien, muy bien. Y en el streaming además, o sea, Y en el en la radio y con cámara. Claro, yo me imaginaba estando en una radio antes de otro tipo, así desde el auto, pero ahora que con la experiencia de streaming es más completa. Es más completa, tal cual. Bueno, vamos a presentar a Federico Weisberg, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en oncología clínica por la Universidad del Salvador, máster en oncología médica de la Sociedad Española de Oncología Médica de la SEOM, médico oncólogo del Servicio de Oncología Mamaria del Instituto Alexander Fleming y es también docente de biología celular, genética y embriología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su residencia de oncología en el Hospital Municipal Marie Curie. Es investigador, es autor de varias publicaciones científicas y acá, como bien aclara la productora, no es becario de FUCA, pero es como si lo fuese porque es un gran colaborador de la fundación y bueno, obviamente Sí. todo el ecosistema lo quiere y lo aprecia mucho. Muchas gracias Guido, sí, ya tengo la camiseta puesta. No si la gente del Curí me escucha también tengo la camiseta del Curí, pero tengo ahora todas las camisetas, pero sí, claro, sí, es tal así, cual. es así. Bueno, Federico, contanos en el inicio un poco de tu recorrido. Venías de familia de médicos, había un mandato, nada que ver. ¿En qué momento de tu vida vos elegís la medicina? Y después nos vamos a contar por qué después elegiste la oncología como especialidad. Bueno, yo vengo de familia de contadores. En Okay. general, en la mayoría de las reuniones se hablaba de plata de otras personas o de impuestos que no Claro. entendía. Era básicamente Algo dialogar lejano. respecto a eso. Un poco me aburría. Tíos, padres, hermanos, Ujú. siempre familia de ciencias económicas. Y creo que si tengo que decidir en qué momento empecé a decir que iba a ser médico, era con mi abuela. Como mucha familia de clase media estábamos al cuidado de nuestros abuelos y en algún momento mi abuela, que falleció el año pasado y ahora me acuerdo de ella, me mencionaba, no, vos Fede, vos tenés que ser médico, me decía. Yo dije, sí, abuela, yo voy a ser médico. Ese Okay. fue Era como una charla medio informal donde te la... inducía. Sí, 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 tal cual. Y durante mucho tiempo te dedicaste como a la programación, ¿no? Estuve un año y medio, en el secundario hice informática, En la ORT, sí. en la ORT, sí, En en la... una escuela técnica y participé de desarrollo de proyectos, de páginas web. Tiene poco que ver con lo que hacíamos ahora, pero 2 años y medio fui programador al inicio de mi carrera. Y te gustaba un montón. La realidad es que era monótono, Guido. Ah, Era estar con la computadora. Brindaba una oportunidad de salida laboral que era interesante en esa época, claro. pero entiendo que no era lo mío, no era con lo que me sentía cómodo. También aumenté mucho de peso, había todo el tiempo comida. Claro, y estabas todo el tiempo en una Estaba vida todo el más tiempo sedentaria, sentado, era digamos. una vida sedentaria, me faltaba quizás el contacto humano que ahora tengo y disfruto. Ujú. Y después entonces haces medicina en UBA y la especialización en oncología en la Universidad del Salvador. ¿Por qué? ¿Qué pasa, digamos, durante la carrera para que vos digas quiero dedicarme más a la cuestión de oncológica, del cáncer? Yo tenía cierto tipo de inclinación a ginecología u oncología, es decir, Ah, más o menos tenía más claro el sector de pacientes con el que me gustaba interactuar, ya ujú. sea, eh, quizás ahora tengo como toda una sesión psicológica acá en la radio en donde me acuerdo de mi abuela, pero la No, no, realidad está es bien. que había un interés que me parecía más, o me llamaba la atención o tenía más empatía con un sector de la población femenina y quizás adultas. Y en ese sentido me quedaba claro entre hacer ginecología y oncología. En algún momento me anoté en algunas residencias para ginecología, pero después descubrí o me di cuenta que tengo muy poca habilidad manual y que iba a Ujú. sufrir ¿Y qué ibas a sufrir? la parte quirúrgica. Por lo menos no me iba a sentir cómodo, quizás lo transitaba, pero me entendía que no tenía que no tenía como ni siquiera ni mucha habilidad ni muchas ganas de superar De superar esa dificultad esa previa. dificultad. Así que creo que me terminé inclinando a oncología porque me parecía muy interesante la patología, especialmente cáncer de mama y el cáncer ginecológico también. Y creo que desde el ámbito de la oncología pude encontrar la mejor forma de ayudar, creo. A mí me resulta súper interesante cómo a medida que van pasando los invitados en estas dos temporadas de Fuca Streaming queda claro que yo no sé si están así, o por lo menos seguro que en mi lengua materna y en mi carrera de grado no, que ustedes eligieron la especialidad de oncología
porque eligen el perfil de pacientes con el que quieren encontrarse por los próximos 30 y pico de años. Tal cual. Eso no ocurre, entonces es muy propio, o por lo menos es muy propio de quienes están hoy en IAF. Han elegido la especialidad pensando en el tipo de perfil de paciente. Quiero tratar con hombres, quiero tratar principalmente con personas más menos añosas, ¿no? Eso es una particularidad más del grupo de ustedes, o en general un traumatólogo, un cardiólogo y demás también elige esa especialidad pensando con qué, no es público, veo qué paciente objetivo van a trabajar durante tantas décadas de vida profesional. Es muy difícil la elección de carrera profesional. Nosotros cuando estamos durante la carrera de estudiantes de medicina, y eso es algo que quizás algún día investigaremos más profundamente, tenemos muy poca información sobre cuál es nuestra salida laboral o qué posibilidades ofrece. Y oncología no está en la currícula, digo, porque el otro día tuvimos una reunión con el doctor Brusco y se lo planteábamos desde FUCA. Es muy difícil que un estudiante de medicina se acerque a la especialidad de oncología porque el contacto que tuvo, como seguramente mencionó el rector, o el decano, perdón, es el de desde el punto de vista quirúrgico o desde el punto de vista más clínico, en donde la enfermedad oncológica, también culturalmente para la carrera, tiene un pronóstico mucho más difícil del que manejamos los oncólogos o del que conocemos de la oncología. Así que en ese escenario uno avanza con la oncología quizás con ojos cerrados, no sabiendo cuál es la realidad de si va a tener trabajo, si no va a tener trabajo. Ojalá que la mayoría de la gente pueda decidir con quién quiere trabajar, pero sí, muchas veces son ciertas cuestiones de pequeñas inclinaciones que van haciéndote tomar la decisión y después repivotás, Guido. Creo que, que nos falta mucha información para el estudiante de medicina para tomar la decisión informada. Una decisión tan trascendental. Tan trascendental e informada, con la mejor información posible. Y hoy que seguís vinculado, digamos, a la docencia, ¿qué encontrás en el aula universitaria que capaz no está en el consultorio y te hace dar ganas de seguir dando clase y demás a ese nivel? Digamos, que hay que preparar las clases, que uno no puede ir de memoria a nada, tiene que actualizarse todo el tiempo. A mí bueno, es una pasión. Yo siempre me considero que primero fui docente y después fui médico. Ese es tengo mucha... disfruto mucho de estar en un aula, disfruto mucho de estar con estudiantes, me hacen sentir más joven, me hacen sentir que por ahora que hay alguna cuestión de cómo transmitir la información a población tan distinta, con otro contenido cultural o con otro tipo de intereses, que me parece un desafío tratar de llegar a cada generación o tratar de que le resulte interesante un contenido a personas distintas. También me apasiona cómo aprendemos los adultos. Creo que los adultos tenemos muchas veces no la misma plasticidad para ir aprendiendo nuevos contenidos, y tratar de elaborar estrategias pedagógicas destinadas al adulto me parece súper interesante, ya sea a partir de poniéndolos en una situación problemática, teniendo más claro de que lo que uno aprende lo aprende para algo y tiene algún tipo de aplicación concreta que a veces cuando estudiábamos en una edad más temprana no lo teníamos. No queda tan claro. Y la realidad es que veo el juego que me pasa al hecho de haber tenido un poco más de camino haciendo docencia para estudiante universitario, lo que me da en el consultorio y viceversa. Le destino, o lo que puedo, ¿no? Porque uno siempre plantea una comunicación con humildad, pero le destino mucho tiempo a la parte educativa y me parece que es lo que a veces termina de condicionar cómo se afronta un tratamiento e incluso el pronóstico de los pacientes. Creo que por la parte de cuánta autonomía tiene, de cuál es el perfil de autocuidado, de la parte de educación, se atraviesa mucho. Y con los estudiantes lo mismo. Hay muchas cosas que fui aprendiendo a partir de la docencia universitaria. La más interesante es que mientras un estudiante más se siente que pertenece a un grupo, que pertenece a algún tipo de aula, le va mejor. El hecho de a veces va a la clase no por el docente, no por el contenido, sino porque logró integrarse a algún tipo de grupo y logró estar a gusto o estar cómodo. Sentirse parte, digamos, y ahí rinde más. Rinde independientemente de las capacidades económicas. Creo que hacer el esfuerzo de pertenecer termina generando buenos resultados. Y comparo eso, hago esa analogía al paciente que tuvo el diagnóstico de cáncer. Creo que más o menos terminar de ordenar, por lo menos inicialmente, siempre es difícil y siempre es un antes y un después, pero más o menos sentirse parte de algo más grande o
o tener un contexto un poco más general o un panorama más estructurado ayuda mucho a tener menos miedo, a tener menos ansiedad. Y Federico, acá en tu perfil es como que aparece mucho esta cuestión de hoy estar desempeñándote en los dos ámbitos, en el ámbito de la salud pública y en el ámbito de la salud privada, y haber tenido además un rodaje, digamos, en el exterior como el tiempo que pasaste en España. ¿Vos sentís que eso te complementa y que todo el tiempo te ayuda a entender mejor el sistema de salud en su conjunto? ¿O para vos, bueno, son dos trabajos, en uno hay unas posibilidades, en otro hay otras y punto? ¿Cómo interactúa eso en tu mapa cognitivo a la hora de resolver? Eh, es bastante... Ahí mientras tanto estamos viendo algunas de las hitos de su carrera y fotos y... Bueno, espero que sean fotos buenas. Lo que quiero decir es que sí, que ahora no sé, ahora me estoy dando cuenta que tengo que mirar alguna cámara, pero creo No que... necesariamente, quédate tranquilo. Bueno, me quedo Puedes tranquilo. hablar conmigo directo y ellos te toman con cualquiera de ellos. Ah, bárbaro. Bueno, lo que te contaba era que el hecho de muchas veces lo que me facilita la vida del médico es tener esa, lo que vos mencionas, esa capacidad de respuesta que a veces te lo da el hecho de haber conocido personas, de haber interactuado, de haber conectado con distintos profesionales de la salud, con distintos circuitos, tener alguna posibilidad de saber qué se hace en cada provincia, o saber qué se hace en cada lugar, eh, ayuda mucho a construir circuitos para que el paciente navegue. Muchas veces desde distintas funciones atendés a pacientes que van a necesitar recursos por fuera de la institución en donde uno lo está viendo, y creo que esa articulación y acelerar los tiempos como para que se puedan llegar a hacer las cosas muchas veces cambia todo. Así Claro. que a Bueno, veces tuve suerte y lo logré a partir del rodaje, de la historia, sí. en esto que recién un poco agradecía, la invitación de la Fundación Instituto Natura, que fue un encuentro de salud mamaria, se hablaba, a diferencia de cuando vino Giornello, se hablaba de 120, Giornelli, se hablaba de 125 días en el sistema público entre el diagnóstico y que inicia el tratamiento, ¿no? Y todo lo que pasa emocionalmente en esa persona entre que ya está diagnosticada y no tiene cómo arrancar. Pero tal cual, seguramente todos los días vengamos oncólogos distintos a contarte un tratamiento A, B o C que mejora la eficacia o mejora los porcentajes o que Y hace otra que más cosa es gente... ponerlo en marcha, claro. Y otra cosa, ponerlo en marcha o implementarlo. Y otra cosa es que ese porcentaje se compara muy poco a lo que uno ayuda haciendo una buena implementación o haciendo algún tipo Ok. de política de disminuir tiempos o de generar mejor acceso. Son magnitudes completamente distintas. Ahora hablamos un poquito de eso. Pasaron 23 minutos de las 4 de la tarde. Como ustedes saben, escaneando ese QR tenés las distintas formas para colaborar con la Fundación Cáncer, sea como voluntario, como pequeño donante recurrente y demás. De todas formas, más adelante vamos a volver a charlar sobre eso, específicamente de la Noche Fuca. Separamos y venimos para tratar justamente el tema del día, cáncer de mama luminal. Fuca Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, y como ustedes saben, el cáncer de mama no es una única enfermedad, existen distintos subtipos con características biológicas diferentes y por lo tanto con distintas estrategias de tratamiento. Hoy vamos a hablar justamente del cáncer de mama luminal, uno de los grupos más frecuentes dentro del cáncer de mama, y por eso estamos acá justamente con Federico. Este episodio de Fuca Streaming cuenta con el auspicio de Gador, a quienes agradecemos por acompañarnos y apoyar este espacio de información y concientización. Bueno, entonces, se habla de subtipos y después de subtipo de cáncer de luminal tipo subtipo A, subtipo B. Ahora, ¿cómo se diagnostica eso y qué peso tiene sobre la totalidad, digamos, del concepto de cáncer de mama?
Bárbaro, Guido. Bueno, tenemos 20.000 casos de cáncer de mama nuevo cada año en Argentina. Si uno piensa en una edad promedio, en una paciente promedio que va a tener cáncer de mama, pensamos en una mujer de 64 años que se diagnosticó la enfermedad con una mamografía o con una ecografía. El tipo más común, 3/4 de los pacientes, son estos tipos que están representados por los tejidos que crecen a partir de las hormonas que fabrican los ovarios o que se pueden fabricar a partir de la grasa de las pacientes, son lo que puede, en general, hacer que tejidos alterados como los del cáncer crezcan. Entonces, a partir de saber qué es lo que hace que un tumor crezca, clasificamos a el cáncer de mama. Si predominan las hormonas, diremos que el tumor es hormonal o luminal porque hace acordar a los tejidos que están más cerca de la luz, en la parte central de los conductos mamarios. Los conductos internos. Ok. Los conductos, entonces, como están cerca de la luz de los conductos, se los llama luminales. Después hay otro tipo de tumores que no vamos a tratar en este programa, que son otro tipo de historia. No es la paciente de 64, no es la que se diagnosticó con una mamografía o con una ecografía, sino que son pacientes habitualmente más jóvenes, de 30, 40, 50 años, que se autopalpan un bulto en la mama, en la ducha, o lo puede palpar la pareja, o pueden notarlo en la lactancia. Son distintas las presentaciones que en general tienen un crecimiento un poco más agresivo y ocurren durante los intervalos de la mamografía. Estos son reglas generales, pueden ocurrir excepciones, pero esos otros dos tipos de tumores dependen menos de las hormonas para el crecimiento. O dependen de una proteína, como una especie de antena que tiene el tejido que recibe señales, que se llama HER2, o depende de circuitos internos, de alteraciones genéticas internas del tumor. Cuando los clasificaron por primera vez, dependíamos de lo que veía un patólogo. Si el patólogo veía mucha expresión hormonal, lo llamaba luminales y decíamos que eran hormonales porque se buscan receptores. Se encuentran en las biopsias el de estrógeno, el de progesterona. Por eso, si aparece alguno de los dos, rápidamente definimos que es hormonal. Si aparece el HER2, diremos que es HER2. Y si no aparece ninguno de esos tres, el de estrógeno, el de progesterona o el de HER2, lo llamaremos triple negativo. No con una palabra peyorativa, sino que no encontró el patólogo ninguno de los tres que está buscando. Entonces, que no es el tema del día, pero tiende a ser bastante picante, digamos, más agresivo. Es un poco más agresivo, pero bueno, sobre todo presta confusión el hecho de llamar negativo algo. Entonces, en ese sentido, el tumor más habitual es el luminal. Y algunos tumores luminales hormonales, que son los que dependen del estrógeno, de la progesterona, de lo que se sintetiza o se genera en los ovarios o en la grasa, pueden ser de más rápido crecimiento o de menos crecimiento. En base a eso, que a veces lo medimos, en base a algunos factores, cuán altos son los receptores hormonales, si hay algo que indica que el tejido puede crecer un poco más rápido, lo llamaremos luminal A, en el caso de que tenga un comportamiento de mejor pronóstico, muy similar o muy parecido al tejido mamario habitual, dependiente estrictamente de hormonas, y en otros casos lo llamaremos luminal B, que son aquellos tejidos o aquellos tumores o casos en donde a veces pensamos que no solamente el paciente puede beneficiarse de un tratamiento hormonal en forma curativa, preventiva o paliativa, sino que puede tener un poco más de impacto que en algún momento de su tratamiento el paciente haga quimioterapia. Ok. ¿Y el A es más común? El A es más común que el B, sí. Es más común que el B. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, digamos, a la hora de esto? Dentro de los factores de riesgo del cáncer de mama tenemos varios. Primero, no mantener un peso saludable o no hacer actividad física son factores importantes. El consumo de alcohol, aunque sea en pocas cantidades, aumenta el riesgo de cáncer de mama. El tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer de mama también. También el hecho de haber tenido poco espacio de lactancia o haber tenido una primera gestación a una edad mayor a 30, 35 años. Las edades se corren para eso, pero mientras antes se ocurre una gestación y una lactancia, los tejidos mamarios tienden a madurar un poco más. Por lo cual, en ese sentido, las pacientes tienen algo más de protección. Y otros factores que también pueden involucrar y estar relacionados son
la cantidad de tiempo durante la cual la paciente menstruó en la vida, que eso habla de cierta Como que exposición una menarquía temprana y una estaría dentro de los factores que se están estudiando de por qué hay casos de mujeres cada vez más jóvenes, ¿no? Claro, pensamos que todavía no conocemos del todo cuáles son las explicaciones de por qué las pacientes pueden tener tumores más jóvenes, pero la exposición hormonal sin dudas es O sea, algo es que contribuye. el mayor tiempo con, diríamos, con recepción de estrógenos. Claro, con ovarios funcionando y generando estrógenos. Y contame esto de, para que se pueda entender con toda la audiencia, de la obesidad, porque el tejido graso genera estrógenos también, ¿no? El Entonces, tejido graso genera andrógenos o estrona que después se convierten en estrógenos ok. y en la paciente que es menopáusica es la fuente principal de tener estrógenos y muchas veces acompañamos la recomendación de tratamientos de antiestrógenos o de medicación oral con la recomendación de tener actividad física. De hecho, se muestra que las pacientes, sobre todo las que son incluso premenopáusicas, tienen mejor pronóstico indubitablemente si tienen una pauta de actividad física activa y siendo tan importante como la medicación hormonal que recomendamos en forma preventiva. Y en estos casos siempre también la mamografía es un gran elemento y la detección precoz eleva exponencialmente la posibilidad de la sanación, ¿no? Tal cual. Hablamos globalmente en cáncer de mama de una Sí. tasa de curación de arriba del 80% en Argentina. Eso salió publicado Ujú. hace muy poquito, el mes pasado. Ok. Viendo globalmente, no está desagregado en los subtipos como para decirte cómo nos va como país Ok. en cada subtipo tumoral. Dentro de los mismos, los tumores hormonales son los más frecuentes, son los que en general el pronóstico de curativo es un poco más claro, habitualmente por el hecho de ser detectados más comúnmente con mamografía y ecografía se suelen detectar en forma temprana y realmente incide o medimos o se mide en los países a partir de cuál es la tasa de detección de tumores de menor tamaño. Un país, habitualmente en España o algunos países de Europa, se aspira a que la tasa de detección de tumores en el menor estadio posible sea arriba del 70% y es un indicador de calidad. La Claro. mayor cantidad de pacientes detectadas por mamografía y por ecografía eh, hablaría de mejor campaña de salud pública, de pacientes con mayor concientización y tumores con mayor posibilidad de curarse. Todavía son datos medio preliminares, pero por registros que tuvimos acceso a partir de la Asociación de Oncología, nosotros con datos muy limitados pensamos que estamos detectando por mamografía solo el 50%. Digamos, todo eso es el terreno que nos queda por ganar, digamos, todos los actores que estamos involucrados en este tema, en trabajar en que el examen, el autoexamen no es el mecanismo, sino la mamografía, ¿no? Que un poco Fuca al trabajar todo el tiempo con las palabras y los mensajes, es, en realidad, si lo palpaste, es medio tarde. Vos deberías saber, de hecho, con la mamografía es mucho más eh, alentador el pronóstico porque se agarra desde un tamaño insignificante, cosa que Sí, igual para ser muy cuidadoso con ese sí, mensaje, en los tumores hormonales no. creo que Ah, ok. sí, creo que es el caso que habitualmente con la mamografía y la ecografía llegamos más Mm. a tiempo porque son tumores que ocurren después de que ya empezamos a recomendar las mamografías en una forma más asidua, a los 40, a los 50 años, pero los otros tipos de tumores que no trabajamos hoy, triple negativo y HER2 positivo, No. habitualmente son de pacientes más jóvenes que llegan a la palpación y Ah, que ok. es muy difícil llegar con la mamografía antes. A veces pasa, pero la realidad es que pueden crecer tranquilamente en el intervalo entre dos mamografías. Ujú. Eh, y ahora, como para cerrar este tema de lo que hablábamos también de las pacientes más jóvenes, ¿cuál crees vos que son, digamos, los factores o cuál crees vos que son las hipótesis que se están más manejando? Sé que en ASCO también volvieron a charlar ese tema a nivel mundial de pacientes cada vez más jóvenes con cáncer de mama, si tiene que ver con los alimentos ultraprocesados, si es esto que decías de la maternidad tardía o nula, si es una combinación de factores del ambiente, de la vida posmoderna también con determinado nivel de estrés prolongado y que eso podría generar algún tipo de cambio en lo hormonal. Creo que todo lo que decís, Guido, se ha discutido y se ha dicho en esos términos, tanto lo que comemos, nuestro patrón dietario, el consumo de alcohol que quizás ha aumentado, Ha aumentado mucho en las mujeres. sí, Cuando uno ve las últimas encuestas del CEDONAR de los chicos y chicas 13 a 17 años en todo el país,
en realidad el nivel de alcoholismo en las chicas va creciendo más fuerte que en los varones, ¿no? Tal Casi cual. para terminar equiparando, cosa que hace 20 años no era así. Tal cual, eso es un factor que creo que contribuye. También tipo de alimentación o tipo de seguridad alimentaria es algo que se puntualiza como uno de los factores que también participa. Y bueno, eh, como vos sostenés, las maternidades más tardías sin duda deben contribuirlo. No está probado, no lo No tengo está acá. aprobada, son hipótesis todavía Son en el aire, ¿no? conjeturas, pero sí, este patrón en el que participamos todos, en donde el aumento de la edad de inicio de gestas fue cada vez mayor, ha de contribuir, sobre todo en los tumores luminales o los hormonales. Ujú. Bueno, entonces aparece esta lesión que es sospechosa. ¿Cómo sería el camino para llegar después al diagnóstico y cómo inicia un Bueno, tratamiento? pongámosle un nombre a la mujer, Guido. Sí, ¿Cuál me sí, sugerís? Tenemos una mujer de 64 años, la vamos a llamar. dale. ¿Cómo la llamamos? No, no sé, no quiero decir un nombre porque no escucha mucha gente, qué sé yo. Bueno, vamos a ponerle Felisa. Dale, Lo ahí digo está. yo. Sí. Felisa de 64 viene con una mamografía o con una ecografía en donde hay una lesión sospechosa. Ella le vamos a recomendar una biopsia seguramente. Ah, Esas biopsias se van a hacer o por ecografía o por una técnica que se llama mammotome en el caso que solamente la lesión haya sido detectada por la mamografía. ok. Son mínimamente invasivas, en general hay buena tolerancia para ambos tipos de biopsias. Ujú. Y al cabo de 10, 2 semanas o 3 semanas, la paciente va a tener la información de su biopsia. En esta información de su biopsia va a aparecer varias preguntas que tiene que resolver el patólogo. La primera es, ¿lo que tiene es una enfermedad maligna o una enfermedad benigna? Mm. Si es una enfermedad maligna, ¿es del tipo habitual del cáncer de mama o es algún tipo de cáncer de mama menos frecuente u otro tipo de enfermedad que pueda aparecer en la mama mucho menos frecuente? Y en tercer lugar, ¿a qué subtipo se le parece? Si es un subtipo luminal, hormonal, como hablamos hoy, luminal A, luminal B, o si es un subtipo un poco más agresivo, HER2 o triple negativo, Todo eso con la ecografía, o sea, con la con biopsia. la biopsia. Con la biopsia. También durante esa misma biopsia a la paciente se le van a realizar estudios axilares para ver si se detecta Ujú. algún tipo de ganglio con compromiso o con sospecha de también tener invasión o tener metástasis. Ujú. Digo la palabra metástasis, pero es una enfermedad localizada de todas maneras y con buenas posibilidades de curación. Y acto seguido se van a hacer estudios en algunos casos para terminar de ver si la enfermedad se ha extendido a alguna parte del cuerpo, sobre todo en pacientes que tienen ganglios positivos o ganglios con sospecha o ganglios con enfermedad. Esos estudios pueden involucrar tomografías, centellogramas o tomografías con positrones que se lo llama PET también. Hecho esa primera parte, la paciente probablemente llegue a la primera consulta con el oncólogo con mucha información. Claro. Biopsia, conocer algunos datos de la histología, saber cuál es el compromiso local que tiene o pueda venir con otra información relacionada si hay algún otro compromiso en algún otro órgano. Ujú. Y en esa consulta vamos a tener que trabajar con Felisa o con la paciente. ¿Cuál va a ser la primera estrategia? En las pacientes que tienen tumores hormonales, a veces es difícil la decisión entre recomendar una cirugía como una primera estrategia o si hay muchas características de agresividad presentes y me hace sospechar que la paciente puede llegar a necesitar quimioterapia en algún momento del tratamiento, puede ser que en algunos casos recomendemos hacer quimioterapia antes de empezar. A diferencia de los tumores triple negativos o HER2 positivos, es más frecuente que en la paciente que tiene un tumor hormonal, Sí. que es sensible a muchos tipos de tratamientos, recomendemos la cirugía como primera estrategia. La primera es esa y la quimio es más infrecuente si hablamos del luminal. Si Ok. es luminal, pero si tiene estas características más Sí, sí. agresivas, como mencionábamos el luminal B, a Ahí veces capaz sí. ahí capaz hacemos quimioterapia también. Eh, ¿Y por qué, digamos, en este tipo de cáncer sí se habla del efecto durmiente y yo no, quizás en otros programas que hemos hecho no aparecía tanto esa cuestión de poder quizás volver a los 10, 15 años? ¿Es propio de este tipo de cáncer de mama o es porque está más desarrollado los estudios respecto de eso que quizás con otro tipo de... Es excelente la pregunta.
En los tumores más agresivos nosotros tenemos noticias más temprano de si hay recaída de enfermedad o no, habitualmente durante los primeros 3 años. En los tumores hormonales se puede llegar a ver que algunas pacientes tienen recaídas a los 20, 30, 15 años. Cada tiempo que pasa hace que la probabilidad de recaída sea menor y que baje a lo largo del tiempo. Y para poder hacer eso, biológicamente se ve que los tejidos que invadieron tempranamente el hueso o algún órgano, habitualmente se habla del hueso, se adaptan al medio que invadieron, por lo cual no son detectables y viven, por llamarlo de alguna manera, en sintonía con el huésped durante años. Algunos fenómenos de inflamación crónica se han mostrado que hace que la enfermedad que convivió con el huésped durante años, sin formar una metástasis que sea visible, pueda recaer durante mucho tiempo. Ya recaen como problema en ese otro órgano. Como problema en ese otro órgano. Entonces es por eso que dijimos que ese tejido quedó durmiendo o no llamando la atención del huésped durante mucho tiempo. Ok, y ahí es otro tipo de tratamiento distinto, depende del órgano En general, cuando la enfermedad hormonal vuelve a aparecer en algún órgano que no podamos curar o que no podamos eliminar del todo, imaginemos que Felisa hace su tratamiento y 10 años después tiene enfermedad en varios huesos, deberíamos indicarle algún tipo de tratamiento que controla todos los sitios de enfermedad a la vez. Y hay muchos tratamientos que logran controlar estos sitios por mucho tiempo. Depende de cada paciente, cada perfil tumoral. Hay veces que sospechamos que por mucho tiempo va a permanecer la enfermedad controlada y a veces no sabemos responderle a la paciente cuánto. Y como estos primeros tratamientos que recomendamos en esas pacientes están más basados en medicación oral o medicación que modula las hormonas, los ovarios o el efecto estrogénico en los tumores y no se suele recomendar inicialmente quimioterapia, las pacientes mantienen una buena calidad de vida y tratamos desde el punto de vista médico que el hecho de tener una enfermedad oncológica sea una cuestión más cronificable, que conviva con la paciente, que sea algo minimizable en la vida y que no le impacte en la vida cotidiana. Ok, y ahí hay igualmente algunos efectos secundarios, como pueden ser los dolores articulares, los sofocones, la sequedad vaginal, o es solamente cuando se aplica quimioterapia estos efectos que te he nombrado? No, los efectos que me mencionas son más comunes de los tratamientos hormonales, tanto en una intención curativa o en una intención preventiva como en una intención de enfermedad avanzada. ¿Y son más tenues que si hubiese hecho quimioterapia o no? Son más tenues. ¿Por la toxicidad o sí? Son más tenues, pero la mitad de las pacientes dice que la calidad de vida le deterioró a partir de estos efectos porque los tiene que soportar por mucho tiempo. Entonces, en ese sentido... Hay un agotamiento del tratamiento. Claro, para la quimioterapia, como uno sospecha que la vas a 3, 6 meses, quizás hasta se prepara distinto para los efectos. Una bandera cuadros. Claro, hay una bandera cuadros, se prepara la paciente distinto para los efectos adversos. Para los tratamientos hormonales, como a veces el fin es menos claro, cuesta más llevar el día a día. Uno ya especula que estar haciendo un tratamiento con una medicación oral va a hacer que tu vida sea similar y no lo es a partir de la sequedad vaginal, a partir de las artralgias. Para los distintos efectos solemos discutir opciones de recomendación y es importante que se mencione en la consulta porque ayuda mucho a que todo el equipo médico les preste atención. Para las artralgias hay medicación analgésica que sirve mucho hacer ejercicio con fuerza son de las recomendaciones más habituales. Claro. Para los sofocos hay medicación oral, hay medicaciones orales nuevas que se están probando para tratar de mejorar los sofocos. También para la sequedad vaginal, la posibilidad de usar estrógenos vaginales o geles lubricantes ayuda mucho, o dilatadores vaginales en algunos casos. Estos efectos hay que tratarlos y tratar de dedicarle mucho tiempo a ver si los podemos prevenir porque son en algunos casos invalidantes para el paciente. Últimas dos en este segmento, Federico. ¿Qué tan frecuente es del cáncer de mama luminal en los hombres? Sé que en lo general no llega al 2%, ¿no? Pero acá no sé si es lo mismo. En el hombre es el cáncer hartamente más frecuente el luminal en comparación a los otros. Es muy infrecuente ver tumores triple negativos o HER2 positivos. Ok. ¿Y es ese porcentaje bajito igual sobre la generalidad? Sobre la generalidad es el 1% de los pacientes con cáncer de mama. Y para cerrar, digamos, si hoy al revés tuvieses que vos hablarle al entorno familiar de Felisa y es un cáncer de tipo luminal,
cuáles son los primeros pasos, cuáles son las primeras recomendaciones de cómo la tiene que acompañar a esa familia, a esta persona. Los tips. Bueno, vamos a suponer que Felisa tiene el caso más habitual, que es una paciente que se va a operar, que va a tener ganglios negativos, que va a hacer tratamiento con radioterapia y que luego va a hacer un tratamiento con una medicación oral que se llama tamoxifeno o anastrozol. Exacto. En ese caso, Felisa va a tener primero que atravesar los tratamientos, las complicaciones del tratamiento quirúrgico, luego del tratamiento radiante, que son habitualmente bastante llevaderas, y luego una medicación oral que va a tener algunos efectos adversos y que va a ser importante que los mismos sean comunicados, hablados y tratados de mejorar. Esto genera muchas veces que para un efecto adverso tenga que haber una solución con otra medicación y eso muchas veces no es tan feliz para los pacientes, pero muchos de estos efectos adversos son bastante manejables. Estas partes del tratamiento son muy importantes para disminuir el riesgo de recaída. Entonces, lo primero que, desde el punto de vista familiar, diría es foco en esa parte. en que estos tratamientos no están siendo hechos por poquito. Están siendo hechos porque va a tener mucha ganancia. Va a tener mucha ganancia en beneficio. En segundo lugar, la recomendación de hábitos saludables no deja de ser muy importante para manejar los efectos adversos, ya sea hacer ejercicio o mantener una dieta lo más saludable posible va a ayudar mucho a que los tratamientos sean tolerados. Y para un tercer lugar, tratar de ver si para algunos efectos un poco más invalidantes hay otras opciones de tratamiento, que en general las hay. Hay mucho diálogo al respecto y hay mucha capacidad de maniobra, por lo cual ser claros y no tener un umbral tan alto para la detección de efectos adversos o la idea de me la voy a bancar con lo que tengo, también es importante para mejorar la adherencia. Pasaron 47 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Agradecemos a Gador por el auspicio de este bloque particular y de este episodio en general. Sé, Federico, que es un montón de inteligencia artificial, pero va a quedar para, digamos, en otro momento que nos encontremos en otro episodio. Ya regresamos y le contamos sobre aulas abiertas, que tenemos mucho para contar, y sobre la noche Fuca y todo lo demás que tenemos acá en la grilla. Fundación Cáncer. Unimos la ciencia y la vida. Bueno, y como todos ustedes saben, desde hace 29 años FUCA hace aulas abiertas, el programa educativo de concientización y prevención del cáncer, a donde vamos a las escuelas secundarias, sobre todo dirigido a los jóvenes de los últimos 2 años de la enseñanza media, para hablar sobre esta cuestión y para hablar sobre los hábitos saludables y bueno, cómo de alguna forma llevando una vida saludable pueden prevenirse hasta el 40% de los tumores y cómo la detección precoz también puede llevar a que 3 de cada 4 tipos de cáncer o 3 de cada 4 tumores puedan sanar. Este año, con el acompañamiento de Gador, de MSD, de La Roche-Posay y de IAF, estamos llevando adelante aulas abiertas y en particular, y en función de lo que había pasado en la noche Fuca del año pasado, pudimos llevar por segunda vez ahora el programa de manera presencial al interior del país, así que seguimos llegando a distintos puntos. El viernes pasado el doctor Federico Losco viajó a Chajarí, Entre Ríos, para compartir una nueva charla con los estudiantes de la escuela de la ciudad. Participaron alumnos de tercer año del Colegio Marista y de quinto año de la Escuela San José y de la Agrotécnica en un encuentro que juntó a más de 100 estudiantes. Así que agradecemos especialmente a los docentes y a los alumnos y obviamente al doctor, porque bueno, justamente se prestó a esta movida y nos ayudó en un lugar muy especial porque era la escuela donde él egresó, obviamente, hace ya varios años. Así que, bueno, Federico, obviamente la vida saludable es importante y tratar de fomentar estos hábitos desde más temprana edad logra que la promoción, digamos, de esos cuidados llegue a más gente. Desde ya, eso es muy importante para empezar a trabajar desde la infancia, ya sea la promoción de alimentación saludable, la concientización sobre el ejercicio. Imagino que cada día debe ser más difícil con tantos estímulos que tienen los estudiantes, así que es muy importante que
FUCA participe en garantizar la información de calidad en los estudiantes del secundario. Y un poco lo que hablaba con Matías, que Matías Chacón dice, bueno, el alcohol no deja de ser un químico, si entra al cuerpo va a atender o puede ayudar a una mutación. Ahora estamos muy metidos en todo lo que significa esto, que me hizo acordar lo que me decía Federico recién, cuando decía, no está aprobado, pero falta poco para que lo probemos, que hablaba, por ejemplo, de la maternidad tardía, en el vapeo. Estamos así, de ya tener clarísimo que no hace, o sea, faltan, obviamente no pasaron la cantidad de años para poder tener los documentos, pero que hay una cuestión de eternización de la dependencia de la nicotina y de agentes cancerígenos que se liberan también en el momento que ese líquido se vuelve aerosol, también es un problema y es una de las cosas que se charlan en aulas abiertas. Así que bueno, ustedes ya saben que si son directivos, docentes, padres, madres de estudiantes del colegio secundario y suponen que ya están los chicos con las ganas o con la necesidad de recibir este tipo de información, saben que se pueden anotar en el programa Aulas Abiertas escribiendo a ese email administracion@fuca.org.ar. Se contactan con Laura Álvarez, que es la responsable del programa, y vemos si no se hace un huequito en lo que queda del 2026, ya anotar a las escuelas para la edición 2027, que es la edición 30 años de Aulas Abiertas. Muy pocas organizaciones de la sociedad civil en Argentina logran mantener una implementación ininterrumpida de un programa educativo durante 3 décadas seguidas. En Argentina, muy poquito, y eso tiene que ver con una decisión institucional de que Aulas Abiertas se hace sí o sí. Cuando hay 4 o 5 sponsors como este año, o cuando no hay, Aulas Abiertas se hace igual desde el empuje que tiene justamente los voluntarios, que son los profesionales médicos, el staff y todo el ecosistema de la fundación. Y por otro lado, contarles entonces que estamos cerca de la Noche FUCA, que reúne a toda la comunidad con un propósito que nos moviliza hace años: unir la ciencia y la vida. Y obviamente la Noche FUCA va a ser el martes 8 de septiembre a las 20 horas en La Rural para nuestra gala anual de recaudación de fondos, con la conducción de Gabriela Sobrado y de Guillermo Lobo. Y ustedes saben que todos los aportes que se hacen esa noche van a la investigación científica para avanzar en nuevos conocimientos y nuevos tratamientos, a las becas de alta especialización para formar las nuevas generaciones de médicos oncólogos, o a programas como el que hablábamos recién, programas y acciones que se hacen de prevención y concientización. Y yo voy a nombrar entonces ahora, porque si no me van a decir, al final dijiste que ibas a nombrar y no estaban. Bueno, vamos a nombrar entonces a todos los que nos acompañan hasta el momento, faltando menos de un mes en la Noche FUCA: el Instituto Alexander Fleming, a Inverclub, a Gador, a Bioprofarma, a Gabo, a Santander, a Roche, a Elea, a Glaxo, a Baliarda, a La Roche-Posay, a Bagó, a la Cámara Argentina de Empresas Medicinales Extranjeras, a Merck, a Tropea, bueno, justamente a Maru Botana en todo lo que tiene que ver con sus locales, a la Orfebrería Juan Carlos Pallarola, a Tango Porteño, a Teresa Carán de Anteojos, a Nucha, Andrómaco, al Hotel Intercontinental, a Cabrales, a Liderma, a la Escuela Argentina de Sommeliers, a Ivy Crash, a Millanel, a los alfajores Esturión, a Pretonero, a Multiópticas, a Exo, a Shabline, a Bimedios y a Magenfot. A todos, muchísimas gracias. Todos aportan desde un lugar distinto, y todos son fundamentales para que esa noche funcione bien. Y así, mirando a cámara, a todos ustedes que están como medio, que me dan un poquito de vuelta y me contestan una cosa, y después me contestan la otra, y me van para allá, van para acá, y me llevan para allá, decíanse. Y como les decía el otro día, tomando el lema de la aplicación de autos, locura es no estar. ¿Cómo no van a estar? Miren todos los que están, y ustedes no van a estar el 8 de septiembre. Bueno, ahí están todas las vías de comunicación: fuca.org.ar/cena, info@fuca.org.ar. Obviamente locura no estar, se me refiero a lo que tiene que ver con lo empresarial, con lo corporativo. Después, en lo que tienen con las tarjetas sociales, depende de muchísimos factores, y obviamente es una cena que tiene su particularidad también. Es lógico y es atendible, y por eso hay distintas formas de llegar a FUCA y distintas maneras de acompañar, incluso desde el voluntariado, que ustedes saben que lo promovemos un montón. No sé qué más nos queda, faltan 5 minutos para las 5 de la tarde. Cierro con un separador, vuelvo al estudio, sí, ya lo está, dron, vuelvo al estudio y cerramos acá con el señor Federico Weisberg. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente.
Y no me puedo olvidar de @Alicia210, que dice justamente para Federico, sos el mejor, súper dedicado, inteligente y se nota que lo hace con pasión. Bueno, y que es tu paciente desde hace casi 5 años. No sé si vos llegarás a ubicarla, quién puede ser. Ubico perfectamente quién es Alicia. Ah, perfecto. Muy bien. Así que muchas gracias por ver el programa y por apoyar de esta manera a FUCA, que la realidad es que la mayoría de los médicos estamos muy contentos en el trabajo que hace FUCA para formar residentes y para educar. Ya contaba al principio lo importante que es la educación para mí y el esfuerzo que está haciendo FUCA para poder sostener esto es algo que desde afuera quizás no se ve tanto y es algo que ha ayudado a muchísimas personas a formar su carrera. Y a vos, Alicia, te quiero un montón. Te espero seguramente dentro de poco y me alegra que siempre mantengas tu elegancia. ¿Cómo es ese vínculo con los pacientes? ¿Qué importancia le das vos en tu vida y en tu desarrollo profesional? Todo ese vínculo que se va formando con las distintas personas que te tocó conocer. Trato de que sea lo más genuino que se pueda. El vínculo es la parte que más disfruto del trabajo, es lo que vuelve a un trabajo casi que uno no se acuerda que está trabajando, siente que está tratando con personas y está influyendo de alguna manera en su vida, en su historia, y es poco rutinario, es divertido, a veces yo soy muy abrazador, muy afectuoso, me gusta el contacto, me sale abrazar sale a la así. gente, entonces creo que desde la calidez empatizamos mucho con mucha gente y tenemos como relaciones muy, muy amistosas o tóxicas, incluso también con muchos pacientes que atiendo. La paso muy bien. Y ahora, Federico, en la última vuelvo a lo primero que no llegué a preguntarte o no se dio en el primer bloque. ¿Cuál es tu cable a tierra? ¿En qué momento también te desconectás? Porque obviamente la oncología y en el nivel de profesionalización que manejás, en algún momento puede llegar a agobiar. ¿Cómo haces vos para cuando llegás a tu casa? ¿Cómo te reconectás con tus cosas? ¿Cómo descansás tu cabeza para que no siga? O capaz me contestás como otros, no, me vuelvo a casa y sigo estudiando, me gusta investigar y le encuentro la gracia a eso. Las dos. Hay periodos de la vida, hay periodos del año en donde uno puede hacer más o menos, o descansa más o descansa menos. Cada vez que tengo tiempo, yo primero trato de destinarlo a familia y amigos, que a veces no tengo mucha chance de verlos, así que lo sectorizo para eso. Y en segundo lugar, a mí me gusta correr, y correr me ayuda correr me ayuda mucho a bajar el burnout si es que lo tengo. Bueno, Federico, muchísimas gracias por haber estado en FUCA Streaming. Sos un gran colaborador de la Fundación. Estamos haciendo algunos proyectos también que acompañamos sus investigaciones y que vienen muy bien y que son proyectos importantísimos que nos ha acercado justamente a poder trabajar juntos. Así que la verdad, un gusto haberte tenido acá. Encantado y los felicito por el labor que hacen día a día por toda la comunidad. Bueno, ya estamos terminando, falta un minuto para las 5 de la tarde, vamos despidiéndonos entonces. Ustedes saben que nos pueden seguir en las redes sociales durante la semana. Estuvo el señor Gonzalo Cabral en la operación técnica, en la producción general Florencia Sánchez, en la producción ejecutiva Daniela Calegari, en la conducción quien les habla Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho durante la semana, la seguimos en las redes. Chau, chau.